Miembro de la Junta de Gobierno de Human Rights Watch, miembro de la American Academy of Arts and Science y de la American Philosophical Society. Jorge Castañeda es copresidente del Consejo Estratégico Franco-Americano. Castañeda ha escrito más de 20 libros, entre ellos están La herencia, Un futuro para México, Regreso al futuro y una agenda para México con Héctor Aguilar Campo, El narco, La guerra fallida y los saldos del narco, El fracaso de una guerra con Rubén Aguilar, Amores perros, y ahora nos viene a presentar su libro, Jorge Castañeda, Solo así, por una agenda ciudadana independiente. Bienvenido. Muchísimas gracias, señor rector, gracias por esta invitación, gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes, con los alumnos, con los profesores, algunas de las ideas que están incluidas en este muy breve librito, que a veces parece desmerecer por ser tan delgado, pocas páginas, letra grande, muy barato, pero si luego lo comparan o lo juntan con el libro anterior de Amarres Perros, de 700 páginas, el promedio es más o menos manejable. Entonces pueden conseguir los dos y así sale más o menos bien la cuenta. El propósito de este libro es un análisis y una propuesta muy de coyuntura. No tiene grandes aspiraciones este librito de construcciones conceptuales, de ideas muy abstractas, sino simplemente tomar algunas tesis que están, por así decirlo, en la calle desde hace varios años, tratar de agruparlas, de darles una estructura y de presentarlas de una manera muy accesible, muy sucinta y de preferencia, ojalá, de manera muy clara. La primera parte del libro es un balance del primer trienio de la administración del presidente Peña Nieto, que ha pasado en estos 3 años. Y hago un balance un poco distinto al que han hecho otros, en el sentido de que es un balance donde por un lado valoro y aplaudo en algunos casos las reformas que se han logrado, pero por el otro también aclaro y subrayo el costo que hubo de estas reformas, un costo muy elevado, más allá de que si los resultados llegan a tiempo, no llegan a tiempo, llegan o no llegan, etc. Costo que fue primero el llamado Pacto por México, donde el presidente decidió que quería aliarse con el PAN y con el PRD y por tanto tenía que realizar concesiones en ambas direcciones. Y en particular, como no le iba a poder dar mucho más al PRD, le entregó una reforma fiscal mal hecha que castigaba a los contribuyentes ya cautivos, en gran medida salvo los del norte y aún también a ellos, y sobre todo no recaudaba los fondos suficientes para crear lo que el propio Peña Nieto había dicho que es lo que quería, una red universal de protección social en México, donde cada mexicano, por el simple hecho de ser mexicano, tendría acceso a seguro médico, a una pensión, a seguro de cesantía, etc. Todo esto financiado por el Fondo Fiscal Central, es decir, por impuestos, es decir, por el IVA. Pues no se quiso, no se pudo, no, y por tanto una de las reformas más importantes no se hicieron. Pero bueno, de todas maneras Peña puede decir, y con algo de razón, que obtuvo el apoyo del PAN para la reforma energética y que eso valió la pena. Sí, salvo que para obtener el apoyo del PAN, de un PAN dividido entre la Cámara y el Senado, entre la gente de Gustavo Madero y la gente de Felipe Calderón, pues tuvo que hacer un pacto con ellos. Madero salió barato, Calderón salió muy caro, porque el costo del apoyo de Calderón fue el borrón y cuenta nueva con el sexenio de Calderón. No iba a haber ningún tipo de investigación de nada en lo tocante al sexenio de Calderón. No iba a haber investigación de los 25,000 desaparecidos, de los 80,000 muertos, de la corrupción de una serie de funcionarios que era evidente. No iba a haber ningún tipo de búsqueda de responsables de la hecatombe que le sucedió al país durante ese sexenio. Todos hoy lo sabemos,
a 10 años casi de que Calderón declarara la guerra del narco en diciembre de 2006, hay mucha más violencia hoy en el país que en el 2006 y 2007, mucha más, menos que en el 11, pero mucha más que en el 6 y 7. La droga sigue llegando a la frontera con Estados Unidos, ya sea cocaína del sur, ya sea heroína de Guerrero, ya sea marihuana de Sinaloa, ya sea metanfetaminas de Colima y del sur de Sinaloa. Los norteamericanos siguen consumiendo la misma cantidad de droga, el narco tiene la misma fuerza que antes, unos carteles inmensos, Sinaloa, y otros microcarteles más peligrosos quizás que antes. Los 80,000 muertos, los 25,000 desaparecidos fueron en vano, no sirvieron de nada. Y eso Peña decide hacerle un borrón y cuenta nueva, pasarle una cruz encima y decir, no me voy a meter en esto. Pues muy bien, ese fue el segundo precio. Y el tercer precio, el tercer pacto, fue que si no quería gobernar con el PAN, pues tenía que gobernar con el PRI. ¿Pero con qué PRI? Pues con el PRI que Peña conocía, el del Estado de México y el del Estado de Hidalgo. Es decir, dos de los PRIs más corruptos, más tradicionales, más arcaicos de México. De dos estados donde nunca hubo alternancia, donde el caciquismo local es legendario y donde básicamente la gente, los priistas en esos dos estados se dedican a robar. Eso es lo que hacen. Desde la época del profesor Carlos Hanke inventó el famoso dicho fantástico, un político pobre es un pobre político. Eso viene de Toluca y de Santiago Tianguistenco, de donde era Hanke. Bueno, ¿y a qué se han dedicado? Pues a eso, a lo que hacen. Y esto se simbolizó en dos acontecimientos emblemáticos. Del lado de derechos humanos, Ayotzinapa, y del lado de la corrupción, la Casa Blanca. Y esos dos acontecimientos marcaron el sexenio de Peña Nieto, pero mandaron también el mensaje de la impunidad. No pasa nada, tú adelante, no te preocupes, tú a lo tuyo. Si lo tuyo es robar, roba, no pasa nada. Y si lo tuyo es matar, mata, no pasa nada. No te preocupes, tú a lo tuyo. Y en esas estamos. Esto generó unos niveles de impopularidad del presidente nunca vistos en el México moderno, pero más importante, un rechazo de la sociedad mexicana, no al presidente, al gobierno, a los gobiernos estatales, a los gobiernos municipales, a los diputados, a los senadores, a los gobernadores, a todo el mundo. Es decir, es un rechazo a las instituciones, a la clase política, a la partidocracia en su conjunto. Y ese rechazo es el que estamos viviendo hoy en México. Un repudio nunca visto, un hartazgo de la ciudadanía nunca visto hasta ahora. ¿Cómo canalizar esta indignación en algo útil, algo positivo, que no se quede simplemente en la indignación? Bueno, lo que yo propongo en este librito, y esa es la segunda parte del libro, es que tiene que desembocar esto en una candidatura independiente a la presidencia en el 2018. Pueden ser otras candidaturas también, jefatura de gobierno del DF, gobernadores, senadores, lo que ustedes quieran, pero principalmente la presidencia. Es la única manera desde fuera del sistema de romper con los vicios del sistema. No es posible que un presidente, Luis Videgaray, investigue la casa de Luis Videgaray. No la va a investigar. Yo tampoco la investigaría, la verdad. Digo, pues nada más faltaba. Primero me robo una casa o me la regalan y luego me voy a andar investigando. Pues como para qué, ¿no? Me quedo con la casa y ya. ¿Para qué complicarme la vida? Margarita Zavala no va a investigar los 25,000 desaparecidos de su marido. No lo va a hacer, eso no se acostumbra. Se puede o no divorciar, ella ya sabrá, pero no lo va a investigar. Eso no va a suceder. Y López Obrador no va a investigar a Marcelo Ebrard y la línea 12 y a todos los escándalos de corrupción que hubo en los segundos pisos de López Obrador. No va a suceder. Solo desde fuera se puede hacer esto. Entonces, solo con una candidatura independiente podemos avanzar realmente, si eso nos importa, contra la corrupción, contra la impunidad y contra las violaciones a los derechos humanos. Pero
Si solo es eso y no hay una agenda ciudadana importante, pues no va a bastar tampoco. Y por eso comento en este libro que debe haber una agenda ciudadana, que quiere decir una agenda distinta a la que propongan los partidos. Los partidos propondrán su agenda en el 2018, la pobreza, la desigualdad, la violencia, la educación, la salud, y todo eso está muy bien y es fundamental, pero hay cosas que los partidos no van a proponer. Por ejemplo, quitarle el dinero a los partidos. No le van a quitar los partidos dinero a los partidos. Más bien se van a dar más dinero. Ahorita todo el mundo está recortando el presupuesto y con razón, lo está haciendo bastante bien el gobierno en esa materia, doloroso, pero inevitable, salvo a los partidos. A ellos no se les va a quitar un centavo. ¿Por qué? Porque ¿quién decide cuánto dinero le toca a los partidos? Pues los partidos. Pues ni modo que se vayan a cortar los recursos. Entonces, eso no va a suceder. La agenda tiene que ser entonces lo que los partidos no van a proponer. Contra la corrupción, contra la impunidad, contra las violaciones a los derechos humanos, cambiando un sistema electoral como el que tenemos, que le da tantos recursos a los partidos, que les da millones y millones de spots de 30 segundos a los partidos de aquí al 18, pagados todos esos spots con nuestro dinero, bueno, no el de ustedes, el de sus papás. Pero imagínense, si sus papás no tuvieran que pagar esos impuestos, a lo mejor les daban un poquito más a ustedes. No estaría mal, ¿no? ¿Qué prefieren, que les den más a ustedes o que López Obrador tenga más spots? Bueno, pues ustedes decidan qué prefieren, porque de eso se trata, ¿eh? Así están las cosas. Pero también ir en otras direcciones. Un tema fundamental en un país que ya tiene una enorme clase media de consumidores indefensos, objetos de abusos cotidianos en todos los sentidos imaginables. El que compra algo mal hecho y caro, el que no recibe un servicio por el cual paga con sus impuestos, el que utiliza un servicio y paga por él y es un servicio infernal, abominable, desde las peceras en la Ciudad de México hasta los vuelos de Aeroméxico y pasando por los aeropuertos y la TAPO y las carreteras y las clínicas del Seguro Social, lo que ustedes quieran. Bueno, hasta las oficinas de pasaportes de la Secretaría de Relaciones. Claro, cuando estaba yo funcionaban muy bien, pero desde entonces ya no. Entonces, hay que defender ese consumidor. No hay nada en este país que permita defenderlo, absolutamente nada. Y luego una cuarta generación de derechos humanos, como les llamo, delicados, complicados, porque son temas muy sensibles en una sociedad muy conservadora como la nuestra, pero donde tenemos que estar al día de los países con los que comerciamos, de donde vienen los turistas, de donde viene la inversión y con los que tenemos un intercambio cotidiano enorme. Temas como el aborto, temas como la legalización de la marihuana, que está avanzando enormemente en México ya por fin, temas como los matrimonios gay, incluyendo la adopción, temas como la muerte asistida o la voluntad anticipada. Todos ellos temas delicados, temas que los partidos no quieren tocar. Piensen ustedes qué cosa más extraña vivimos en México. Tenemos de candidata segura a la presidencia a una mujer decente, amable, con una buena conexión con la gente, archiconservadora, diría yo, muy de derecha, Margarita Zavala, que lógicamente es antiaborto, antilegalización de la marihuana, muerte asistida. Y tenemos un candidato seguro también de ultraizquierda, muy radical, que es López Obrador, anti-marihuana, anti-aborto, anti-muerte asistida, anti-matrimonio gay. ¿En qué país del mundo se juntan estos dos extremos con las mismas posiciones? Pues en México. ¿Y por qué? Pues porque no les importan estos temas, les da lo mismo. A muchos mexicanos no les importan y ellos no tienen por qué preocuparse por ellos, pero hay muchos mexicanos que sí se preocupan por ellos. Entonces, por eso alguien tiene que tomar esas banderas. Pero bueno, ya tendríamos una agenda, ya tendríamos una idea,
Pero ¿qué va a pasar si en la boleta del 2018 hay 5 candidatos independientes? 6, 7, una mujer, 2 jóvenes, 3 viejos como yo, en fin, lo que ustedes quieran. ¿Qué va a pasar? Pues se van a neutralizar todos los unos a los otros, se va a pulverizar el voto y no va a servir de nada. Van a ser candidaturas sin pertinencia, que no pinten electoralmente y que no van a permitir polarizar la elección entre la partidocracia y los ciudadanos, entre las ideas del pasado, basadas todas en el Estado, y una mirada hacia adelante, basándose en temas como la ciudadanía y la posibilidad de encontrar soluciones a todos los retos de México partiendo de los ciudadanos. Entre las viejas prácticas políticas mexicanas, el acarreo, las tortas, las matracas, las gorritas, las camisetas o playeras, los mítines hacia la mexicana, espectaculares, sin que nadie tenga la menor idea qué hace ahí, o prácticas políticas a través de comunicación a través de Facebook, de Twitter, de Instagram, de YouTube, etcétera, es decir, que socializan la comunicación de una manera totalmente distinta. Esa polarización no se va a poder dar si hay más de un candidato o una candidata. Y por tanto, mi insistencia en este librito, para terminar, en esa tesis. Tiene que haber una candidatura única. Les doy un ejemplo de la dificultad de esto. Se van a necesitar más o menos 1,5 millones de firmas para lograr estar en la boleta en el 2018. Le van a dar a los candidatos más o menos 4 meses para juntarlas. Pero nadie puede firmar por 2 candidatos, solo por uno o por una. Entonces, si hay, pues van a estar a la casa de 7 millones de firmas. Demonios van a salir 7 millones de firmas. No hay cómo, es imposible. Nosotros estamos haciendo un ejercicio en todos estos eventos, me permito ahorita comentar, pero aún así no va a resultar. Nosotros lo que estamos haciendo en cada uno de estos eventos es decirle a la gente que viene y que están de acuerdo con la idea de una candidatura independiente para el 2018, no una, la que sea, una, que nos vayan entregando en un registro sus prefirmas que jurídicamente no valen nada. O sea, ahorita no se pueden entregar firmas, no se van a poder entregar hasta marzo del 2018. Pero si ya existe un registro de gente que tiene interés, su número, su clave de lector, su nombre, su correo electrónico, su número de celular, pues ya podemos estar en contacto y cuando llegue el momento, quien resulte candidato, pues tendrá esa base de datos preliminar. Pero piensen ustedes de dónde diablos van a salir 7 millones de firmas. No hay cómo. Una sola candidatura lograda por consenso al final del camino entre todos aquellos que aspiren, pero también donde participen e impongan esta idea los estudiantes, los empresarios, los profesionistas, los activistas sociales, los medios de comunicación locales, las universidades, que ya tienen una enorme importancia en todo el país, universidades públicas, universidades privadas, confesionales, laicas, lo que ustedes quieran. Pueden tener un papel fundamental en lograr esto que es primordial, que haya una candidatura única. Si se juntan, si se alinean estos astros, si se juntan estas condiciones y tenemos esta posibilidad de una candidatura independiente con una agenda ciudadana y que sea única, se le puede ganar a la partidocracia. Hoy puede parecer inverosímil. ¿Cómo es posible? ¿De dónde le van a ganar al PRI o al PG? Sí es posible ganarles, porque el descrédito de los partidos en este país es inmenso. El descrédito de la clase política es inmensa. Y al mismo tiempo las ganas que tiene la sociedad mexicana de salir de este atolladero y de ver que sí se pueden arreglar las cosas son unas ganas fenomenales. Los invito a que tratemos de hacer todo esto juntos
para todos los que se presenten y que discutamos estos temas ahora con ustedes con plena libertad. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Sí, claro. Ahora tendremos un breve tiempo para preguntas, para cualquiera que ustedes quieran preguntar. Gracias. Hola, Jorge. Dos temas de política exterior. Sobre la sesión especial de la Asamblea General de la ONU sobre drogas que viene este año, ¿qué esperas? Sobre todo, ¿qué postura llevará México? ¿Qué tanto estará dispuesto a negociar? Y si puedes comentar un poco también sobre el MICTA, o sea, este tipo de mecanismos que México les está apostando en Naciones Unidas, en el G20, ¿qué futuro le ves? A lo segundo, perdón, ¿esto está prendido? Bueno. A lo segundo, ningún futuro. Este es un invento un poco absurdo. México, Indonesia, Turquía, Corea y no sé cuál, Australia, creo, que simplemente son países que tienen dimensiones parecidas, aunque en realidad es falso. Australia es gigantesca y no hay nadie vive ahí, son los canguros. Y en Indonesia viven 250 millones, 290 millones de personas, no tiene nada en común con México y así sucesivamente. Es algo que se inventó el sexenio pasado, al final y sobre todo principios de este sexenio, para tratar de dar la impresión de que había grupos donde México participaba, porque se ardieron muchísimo cuando Goldman Sachs creó el mito de los BRICS y no incluyeron a México, entonces se enojaron mucho, se ardieron y entonces trataron de inventar unos BRICS patito. Y eso es lo que es MICTA, no más. Lo de UNGAS es un tema importantísimo, en cambio, donde yo espero que México lleve una postura más de avanzada que la que hemos llevado hasta ahora en las reuniones preparatorias en Viena. Podríamos incluso llegar a por lo menos plantear que sostenemos que los instrumentos internacionales sobre control de drogas, estupefacientes y crimen, etcétera, de los últimos 50 años, permiten una tal flexibilidad que cada quien puede hacer más o menos lo que quiera, que es la tesis de Uruguay, es la tesis de varios países europeos y cada vez más es la tesis extrañamente de Estados Unidos, que ya ha aceptado que en efecto las distintas convenciones sobre drogas desde 1961 permiten tanto la legalización de algunos estupefacientes en algunos países como el prohibicionismo aberrante y sangriento que ha sido la norma desde entonces. Yo creo que puede ser una ocasión, una oportunidad espléndida para muchos países, pero en particular para México, de llevar una postura más avanzada. El gobierno de Peña ha ido avanzando desde posiciones trogloditas del siglo XV, XVI, por ahí más o menos, a últimamente posturas bastante más razonables, bastante más sensatas. Entonces no pierdo la esperanza de que sí pueda suceder algo, ojalá, pero sí le doy muchísima importancia a la UNGAS, es un gran tema. ¿Dónde más? Buenas tardes, yo estudio Derecho, me llamo Gerardo Sánchez. ¿Se escucha ya? Buenas tardes, yo estudio Derecho en segundo semestre, me llamo Gerardo Sánchez y tengo dos preguntas un poco diferentes. La primera es, ¿qué opina de las críticas que han recibido los candidatos independientes, sobre todo, por ejemplo, en el Bronco de Nuevo León, donde pues políticos, sobre todo de carrera, criticaron que el grupo que tenía detrás su apoyo eran empresarios y que veían más por sus intereses y no los de la gente en realidad? Y mi segunda pregunta sería acerca de Donald Trump, y qué opinas si es real la amenaza que pues, está enfrentando el país con la candidatura de Bolsonaro. Pues mira, sobre el Bronco, digo, yo creo que es inevitable en un estado como Nuevo León y en realidad en una ciudad como Monterrey, porque Nuevo León no existe, lo que existe es la zona conurbada de Monterrey, es lo que hay. Que no, con la concentración de riqueza que hay ahí, el activismo y la vitalidad y la inteligencia de los empresarios regiomontanos, pues es inevitable que siempre incidan enormemente en quién gobierna su estado.
El Bronco no es el primer gobernador de Nuevo León que ha recibido el apoyo de los magnates de la ciudad y que ha sido, no sé si presa de los magnates, pero en todo caso muy cercano y muy vigoroso defensor de los intereses de los magnates. El Bronco no es el primero. Los que ahorita lo acusan de eso, pues se hacen tontos porque no recuerdo cuando le reclamaron a todos los gobernadores de Nuevo León desde Bernardo Reyes exactamente lo mismo. Ahora, lo que es cierto es que los candidatos independientes tienen una vulnerabilidad, pero también una oportunidad. La vulnerabilidad es que como dependen casi enteramente del financiamiento privado, pues pueden recibir pocos donativos de mucho dinero cada uno y ser capturados por esos donativos, o muchísimos donativos de poco dinero, y entonces no deberle nada a nadie. Y eso depende de la sociedad, depende de todos ustedes. No depende ni de mí, ni del Bronco, ni de nadie. En México no hay una tradición de pequeños donativos por fines políticos a través de Internet. No existe esa tradición. Existe la posibilidad técnica de hacerlo. En la página nuestra, soloasí.mx, tenemos una pestaña Donar a través de Fondeadora. Pero claro, es a través de tarjeta de crédito. No es que me van a clonar, pues puede ser. No es imposible, aunque difícilmente van a clonar a todos en todas las cuentas y en todos los fondos. Más bien es un muy buen pretexto para no hacerlo. Ahora, se vale no hacerlo, es perfectamente legítimo. Lo que no se vale es no hacerlo y luego reclamar por qué el Bronco solo recibe dinero del grupo de los 10 de Monterrey. Pues porque nadie más le dio. En Zapopan a Pedro Kumamoto sí le dieron más, pero pues es un municipio muy pequeño, muy próspero, muy creativo, pero al final muy pequeño. Trump es una amenaza muy seria para Estados Unidos, para el mundo y para México. Es una amenaza que debimos haber vislumbrado hace muchos meses, que en México, por distintas razones, el gobierno, las élites, los estudiosos prefirieron ignorar hasta hace muy poco tiempo. Por lo menos desde el verano pasado, desde julio, agosto, era evidente para mucha gente en Estados Unidos que Trump era un contendiente muy serio, muy verosímil y que tenía muy buenas posibilidades de ser el candidato republicano. Y no lo quisieron ver. Ahora sí aceptan todos estos, incluyendo el gobierno, que sí va a ser el candidato republicano, pero que no puede ganar. Pues no es cierto, no les crean, sí puede ganar. Y si gana, pues vamos a tener un problemón nosotros, Houston. Donald, we have a problem. Pues sí, porque no solo su retórica, sino muchas de sus propuestas, y la del muro no es la más peligrosa en el fondo, muchas de sus propuestas sí pueden ser muy dañinas para México. El tema migratorio, por supuesto, el sentimiento antimexicano en Estados Unidos, que para gente tan desprotegida como la nuestra allá, pues puede resultar en perjuicios muy serios para nuestra gente allá, pero también el tema del empleo y de las fábricas y de las exportaciones aquí, porque empezar con la idea de echar para atrás el Tratado de Libre Comercio, que tuvo muchos defectos en su momento, pero ya a los 22 años de vigencia, pues es parte de la vida mexicana. No sería concebible la vida de todos ustedes, los jóvenes que ni se acuerdan cómo era México antes, no saben cómo era México antes, pues no pueden imaginarse quizás qué significaría echar esto para atrás, aun si en su momento yo creo que tenía muchos defectos. Pero bueno, ya se volvió la realidad del país. Y ahora sería una bronca enorme, empezando por una zona como esta, donde ya hay una gran cantidad de maquiladoras, no tantas como debiera haber, y no pagando los salarios que deberían pagar, pero donde hay muchas. ¿Y qué hacen? Pues exportan en Estados Unidos, no exportan a China y no van a exportar a China, eso no va a suceder. Entonces, ¿qué va a pasar si esas maquiladoras ya no pueden exportar a Estados Unidos o pueden exportar solo con un arancel unilateral impuesto por un gobierno de Trump, invocando medidas de salvaguarda y de situación excepcional en el comercio? ¿Qué va a pasar? Pues la gente que trabaja en esas maquiladoras va a perder su empleo.
Eso es lo que va a pasar. Entonces sí es un peligro muy serio para México, en mi opinión. A ver dónde ando por acá, para cambiar de lado tantito. Permiso. Hola, ¿qué tal? Principalmente, ¿qué opina usted acerca de una segunda vuelta? Muy bien comentaba que pues este presidente ha probado tener la desaprobación de casi todo el pueblo y vemos de que realmente no tuvo una mayoría absoluta, sino fue una mayoría relativa. ¿Qué vería usted una segunda vuelta como una alternativa para evitar esto y no afectar a la gobernanza? Porque, ¿qué ocurre muchas veces? Ahora los jóvenes tenemos las redes sociales y bueno, el año pasado se instauró el observatorio por segunda vez a mando del doctor Telles en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, y todas las observaciones que ellos hicieron fue que el grupo de jóvenes, al estar más metidos en redes sociales, daban como que mayor impresión e importancia a la democratización. Pero se tiene muy bien entendido que México es un país que va envejeciendo y que principalmente los jóvenes siguen siendo una minoría. Entonces no se toman las decisiones por los jóvenes. Entonces, ¿qué cree usted es lo más aconsejable? Punto de inversión sería que todos estos gobernantes a futuro empiecen a tratar de convencer a estos jóvenes, o seguir, como usted decía, que como tenemos una extrema derecha, una extrema izquierda con los mismos ideales, seguir manteniendo ahora que son mayoría estos ancianos, estos viejos que siguen teniendo el poder y la mayoría en el gobierno. Entonces, ¿cuál sería el mejor aproximamiento a futuro? ¿Sí? Mira, sobre el primer punto, la segunda vuelta, yo soy 100% partidario, lo he sido desde muchos años. No tiene sentido para mí que un país tan complicado como el nuestro se pueda gobernar con un mandato de 35% como Calderón, o 37% como Peña, o de 30% como el que sigue, porque no veo de dónde va a sacar más de 30% del voto. Con 4 o 5 candidatos, ¿cómo le haces? ¿Y cómo gobiernas una cosa tan complicada como México con un mandato de 30%? Pues está en chino, la verdad. Y entonces sí me parece que es un cambio indispensable. El PAN y el PRD ya están de acuerdo, por fin se han convencido. Obviamente Peña Nieto y López Obrador se obstinan en contra, pensando que en ambos casos iría en contra de ellos. No es tan cierto ya, si es que alguna vez lo fue, porque hay demasiados contendientes. Y ya en un juego de 3, pues más o menos puedes prever, aunque casi nunca le atinas, pero bueno, puedes prever más o menos. En un juego de 5, pues es imposible de antemano saber cuáles van a ser los 2 que queden. Y menos aún puedes prever cómo se van a alinear, digamos, los 3 que no queden, con A o con B, con melón o con sandía. Entonces, se me hace que a estas alturas Peña debiera aceptarlo. Mira, el tema generacional en México y en el mundo es muy complicado, porque obviamente están las redes que son más bien de jóvenes. Obviamente México sigue siendo un país joven, como dices, envejeciendo, pero todavía más joven que otros, y obviamente hay una cierta afinidad de jóvenes con jóvenes. Pero vean un fenómeno tan extraño, los que siguen las elecciones norteamericanas hoy, no sé si las estén siguiendo de cerca, pero me imagino que muchos de ustedes sí, porque están en la universidad y porque están en una parte del país donde importa mucho que suceda ahí. El candidato de los jóvenes, de las redes, es el viejito gruñón judío como yo, las 3 cosas, de Bernie Sanders. Eso es lo que es. Tiene 74 años, es el tipo más antipático, gruñón, malhumorado que hay. Y es la adoración de los jóvenes. ¿Por qué? Bueno, en parte por eso mismo, porque dice las cosas de frente y eso inevitablemente lo vuelve pues medio gruñón, medio testarudo, medio pesadito. Usa las redes como nadie más, aunque no tiene probablemente la menor idea cómo funcionan, pero no importa, tiene gente que sí sabe, y de eso se trata. Y bueno, se ha vuelto la adoración de la juventud en Estados Unidos. Estudiantes como ustedes han ido a hacer trabajo político para él en las elecciones primarias, como no lo habían hecho para nada, ni siquiera para Obama en el 2008. Es un fenómeno insólito en Estados Unidos. Insisto, un viejito gruñón. Bueno, pues yo creo que ahí tienes un elemento de
que no es todo tan automático. Quizás los jóvenes pueden participar en política en un país como el nuestro, apoyando ideas, causas, banderas, y luego personas que encarnen esas causas o esas ideas independientemente de la edad que tengan. Porque si se fijan en la edad, pues podemos acabar con presidentes como hemos tenido, muy jóvenes, unos con muchas ideas y otros sin ninguna. Y les dejo que adivinen cuál era cuál. A ver, ¿por acá o por allá? A ver. Ah, perdón. ¿Qué tal? Mi nombre es Rodrigo. Tengo dos preguntas. La primera es, en definitiva, usted ya decide postularse como candidato independiente en las próximas elecciones. Esa es la primera. Y la segunda, para que pueda pensar la respuesta. La segunda es, evidentemente usted va a romper como candidato independiente y tiene ciertos ideales. ¿Con qué partido político se asemejaría más o comulgaría ciertos ideales de usted? Mira, la primera pregunta he tratado de responder varias veces en estas semanas desde que empecé con este librito. No es una decisión que he tomado al día de hoy. Lo que estoy haciendo desde que saqué el librito es ir a reuniones como estas en todo el país. Mañana voy a Villahermosa, el viernes estuve en Puebla, antes en Guadalajara, en Morelia. En fin, voy a dedicarme unos 3 meses a esto, para ver dos cosas. Uno, cómo son recibidas estas ideas, el mensaje, y si son bien recibidas o no. Y dos, si es bien recibido el mensajero, o sea, yo. Si me puedo convertir en un viejito gruñón judío latoso como Bernie Sanders, o no, por ponerlo de alguna manera. Y no es evidente, no, ninguna de las dos cosas es segura, no sabes de antemano cómo reacciona la gente ante una propuesta o ante una persona. Pues quiero ver si sí veo que hay eco, que funciona, sí me voy a animar a ser candidato, pero si veo que no, por las razones que sean, pues no lo voy a hacer, y afortunadamente eso ya se puede medir con cierta facilidad, entre encuestas, firmas, recursos, que es fundamental, y muchas otras métricas, pues se puede saber. Entonces es una decisión que no he tomado, tomaré probablemente al terminar el verano, y pues trataré de hacérselas saber lo más pronto posible. En cuanto a los partidos, justamente no comulgo con ninguno de ellos, y no he sido miembro de ninguno de los partidos existentes en México hoy, jamás, porque me parece que todos cojean de la misma pata. Es decir, son partidos demasiado integrados a una estructura corrupta, a una estructura incestuosa. Es decir, entre ellos se ponen de acuerdo en todo. Se reparten los puestos, se reparten los institutos o las entidades autónomas, se reparten los recursos en el Congreso, se reparten las embajadas, los consulados, se van repartiendo todos. No hay una gran diferencia ideológica entre ellos. Les daba el ejemplo de la marihuana o el aborto, lo que sea. Hablaba yo de Margarita Zavala y de López Obrador, pero podríamos decir exactamente lo mismo del PRI y de buena parte del PRD. Es cierto que en estos temas el PRD sí ha empezado a tratar de actualizarse más que los otros partidos. Pero en muchos otros temas, te doy otro ejemplo que bueno, viene al caso por lo de Trump. El PRD, desde que fue creado en el 89 y sobre todo en el 90, se opuso al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. En parte con buenos argumentos, en parte con malos argumentos. El hecho es que se opuso. El tratado se aprobó en el 93, entró en vigor en el 94. A partir del 97 el PRD ha tenido suficientes escaños en la Cámara, no en el Senado, pero sí en la Cámara, para plantear con mucha facilidad la abrogación del TLC, que es algo que está contemplado en el tratado, como en todos los tratados, y el PRD tenía una tercera parte de los diputados del 97 al 2000, hubiera podido perfectamente plantear una iniciativa de ley en la Cámara de derogación del TLC. No lo han hecho. ¿Por qué? Porque al final, pues también están de acuerdo.
todos están de acuerdo en todo. Entonces es muy difícil ser partidario de una cosa o de la otra. No puedo ser partidario del PAN por los temas sociales, no. Pude participar en el gobierno de Fox porque Fox en eso es un tipo muy liberal, pero el PAN, pues es imposible para mí por lo menos comulgar con el PAN por estos motivos que les he comentado. El PRD o Morena, derechos humanos, pues no es lo suyo, ¿eh? Así como que les preocupe mucho, yo no he visto que sea el caso. Y el PRI, pues es imposible ser priista, se puede votar por el PRI de vez en cuando, pero ser del PRI por lo menos a mí me parece algo... Entonces no comulgo con ninguno de ellos, quizás por eso inicié esta lucha por las candidaturas independientes hace ya 12 años y por eso le dediqué tanto tiempo y tanto esfuerzo. ¿Dónde está el micrófono? ¿Por allá? Buenas tardes, Jorge. Víctor Reyes, de la Escuela Federal de Rehabilitación, octavo semestre. El presidente de la República tiene que tomar decisiones para llevar el desarrollo del país y en muchas de estas ocasiones tiene que tomar decisiones en conjunto con las cámaras. ¿Cómo manejar el hecho de que el presidente de la República Independiente deba tomar estas decisiones en conjunto con las cámaras y que es muy posible que las dos cámaras pudieran frenar o limitar estas decisiones? Y lo digo por el caso de Nuevo León, que el gobernador independiente pues se ha visto limitado por la Cámara o por el Congreso del Estado a través de los partidos, pudiera ser la aprobación. Entonces, a nivel de presidencia, ese hecho se toman decisiones que involucren a las cámaras. Yo creo que es una muy buena pregunta y es una duda totalmente válida y a la cual se tiene que encontrar una buena respuesta. La que tengo yo es la siguiente. ¿Saben lo que decía? No sé si algunos de ustedes han oído hablar de los hermanos Marx y en particular de Groucho Marx, unos cómicos americanos de los años 50, 40. Y decía Groucho Marx, estos son mis principios, pero si no les gustan, aquí tengo estos otros. Esta es la respuesta que tengo, pero si no te gusta, tengo otra, ¿eh? No, hablando en serio, primero, hay que comparar lo comparable. En efecto, un presidente sin partido no va a tener bancadas en la Cámara. Desde 1997 en México, casi 20 años, ningún presidente de México ha tenido mayoría en las cámaras. Sus bancadas todas han sido minoritarias. Todas. Zedillo, Fox, Calderón y Peña. Todas han sido minoritarias. Es decir, tenemos un sistema político electoral que no permite generar mayorías porque no es un sistema bipartidista. Es tripartidista, cuadripartidista y si contamos un independiente de 5 candidatos. Entonces, ningún presidente ha tenido mayoría. Ese es un problema real, pero no es un problema privativo de un candidato o presidente independiente, problema del sistema político electoral que habría que cambiar. Uno puede pensar que teniendo, aunque sea una bancada minoritaria, te puede ir mejor que no teniendo ninguna, o al revés, que colocándose el presidente por encima de los partidos y lanzando y enviando iniciativas a las cámaras que no tengan que ver con ningún partido, sino que representen lo que él o ella consideran que es el bien del país, pues tienen más posibilidades de ser aprobadas porque no le van a perjudicar o a beneficiar a ningún partido en particular. Van a beneficiar al presidente, pero no va a tener una medalla que colgarle a alguien porque no tiene a alguien. No puede colgarle la medalla a su hijo, a su cónyuge o a su partido, porque no tiene hijo, no tiene esposa y no tiene partido, en su caso. Yo sí tengo hijo, pero en fin, las otras dos cosas no. Entonces es un primer elemento que puede ser, yo creo, muy importante y que hay que valorar comparando lo comparable. Presidente con partido sin mayoría, presidente sin partido sin mayoría.
no lo otro. Y segundo, no puede ganar un candidato o una candidata independiente sin un gran movimiento político de toda la sociedad. No digo con 80% del voto, pero con 25%. Tiene que ser un 25% sumamente consciente, sumamente activista, sumamente convencido. Un movimiento de fondo, un tsunami político ciudadano. Y si eso sucede y gana, los partidos no comen lumbre, se van a dar cuenta de eso y van a decir, vámonos con cuidado antes de rechazarle a esta persona todo lo que nos proponga. Y ahí la verdadera lección de Nuevo León quizás sea un poco más compleja, no que lo que digas no sea cierto, lo es, pero habría que agregarle también lo siguiente. En Monterrey ahorita están cada vez más enojados con el Bronco, es cierto, pero no porque no le aprueban el presupuesto, están enojados porque no ha metido a Rodrigo Medina al bote, por eso están enojados, independientemente de que tengan razón o no, eso ya es otra cosa que yo no sé, pero lo que quiere la gente en Monterrey es que meta el Bronco a su predecesor a la cárcel por corrupto, eso es lo que quieren, insisto, con o sin razón, y eso no lo ha hecho, pero para hacerlo no necesita el Congreso, no tiene que someterlo a aprobación del Congreso estatal. Oigan, ¿qué les parece si entancamos este? No, ese es un asunto penal que pasa exclusivamente por el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. No tiene nada que ver con el Poder Legislativo. Lo que pasa es que por varias razones al día de hoy no lo ha hecho. Y eso es lo que tiene muy molestos a los regios. Insisto, no sé si con razón o sin ella, esa es una discusión aparte. ¿Dónde más? ¿Por acá? Hola. Cuando se anime una compañera a hacer una pregunta, sería muy bueno. ¿Sí? Hola, buenas tardes. Mi nombre es René Ramírez. Yo tengo dos preguntas, una de fondo y una que voy a formularla con el mejor respeto posible. La primera tiene que ver con esta cuestión de los candidatos independientes, igual panacea a la democracia mexicana. ¿No creen que mejor deberíamos hacer una reforma a los canales de representación que tenemos en el Congreso? Porque es claro, los independientes no van a solucionar la crisis democrática de México. Ejemplo constante ha sido Jaime Rodríguez, el famoso Bronco, y por ejemplo, tiene en su gabinete de seguridad al ex militar que estuvo encargado o estuvo involucrado en la muerte de dos jóvenes investigadores del TEC de Monterrey, y el cual dijo que eran miembros del crimen organizado, y resultó que no, que eran simplemente investigadores que murieron en el fuego cruzado o fueron parte de un operativo, fueron víctimas de un operativo militar, y lo tiene dentro de su gabinete de seguridad. Y no creo, bueno, ya quedó la primera. La segunda, usted ha traído una narrativa anti-establishment, anti la clase política realmente no sirve, es la realidad. Sin embargo, ¿usted no cree que sería ejemplificación de ese problema con los independientes si usted se lanza como independiente, y lo marco con todo el respeto posible? Hace unos días, Xochitl Gálvez, por Periscope, mandó un video sobre la fiesta del jefe Diego, en donde se encontraba usted, Felipe Calderón, Carlos Slim, Gómez Montt. Entonces, si usted estuviera dentro de una candidatura independiente, pero en la realidad usted es parte de ese establishment, de eso que denuncia, ¿no cree que los candidatos independientes realmente solamente son un parche constante y no una solución profunda? Son dos muy buenas preguntas, pero lo que más me importa es que traes contigo un muy buen libro. Y la primera edición, además, de la herencia, o sea, nadie nos ha conservado tanto tiempo. Gracias por conservarlo, ya tiene 18 años, Tú no lo compraste a esa edad. A ver, sobre la primera pregunta es un poco lo mismo que daba tu compañero ayer. Y creo que la respuesta es parecida, es decir, ¿vas a reformar el sistema de partidos por los partidos? ¿Es factible eso? ¿Que se autorreformen? Pues yo tengo mis dudas. Cuando se estableció el actual sistema de partidos y político electoral en México, que fue con la reforma de 96 de Zedillo y de Muñoz Ledo y de un yucateco de Carlos Castillo Peraza,
Secretario de Gobernación, esa reforma fue una reforma que entronizó a los partidos políticos, los volvió el centro del sistema político, pero un centro excluyente e inclusivo, no una parte, sino la parte. Todo el dinero para los partidos, prohibición de hacer cualquier cosa sin partido, no puedes ser candidato sin partido, no puedes actuar políticamente sin partido, no tienes locus standi ante los tribunales sin partido. Cuando yo llevé mi caso de las candidaturas independientes a la Suprema Corte, unos me decían, ve al tribunal, aquí no es. Pero otros de los mismos ministros decían, no, es que la víctima, sí me decían, no sé si sea el mejor término para mí, pero en fin, la víctima no puede ir al tribunal porque ahí le van a decir que no le toca. Y aquí le estamos diciendo que tampoco, entonces ¿a dónde va? Pues a ningún lado. ¿Por qué? Porque los ciudadanos jurídicamente, políticamente hablando en México, en ese momento no existíamos. A raíz de ese juicio y de la Corte Interamericana, se cambió la legislación mexicana y ahora los particulares, los individuos, los ciudadanos, sí podemos ir al tribunal electoral, no a la Suprema Corte todavía, en el sentido de que no quiere ver temas político-electorales, aunque los acaba viendo. Pero no quiere ver, pero al tribunal sí ya podemos ir. Pero esa reforma del 96 fue una reforma de los partidos, por los partidos, para los partidos. Yo no veo cómo podría haber una nueva reforma hecha por los partidos que no desembocara en más o menos lo mismo, aunque fuera actualizado. ¿Por qué sería? Adelante. O una iniciativa ciudadana como 3 de 3, pero bueno, delimitando a los partidos. Sí, vamos a ver cómo nos va con 3 de 3, a ver qué sucede. Yo ya la firmé, apoyo plenamente, me parece fantástica, pero sí me parece un poco iluso por parte de ellos, no tuyo, por parte de ellos, ver las cosas de esa manera. La segunda pregunta me parece muy razonable, yo creo que es válida independientemente del famoso aquelarre de Diego. En mi caso es una situación muy sencilla. Yo hice 2 eventos de presentación de mi libro en México, en el Restaurante del Lago y en el Club de Industriales, y a los 2 fue Diego, a invitación mía, y pues me pareció que la cortesía mínima era que si él me invitaba luego a un evento suyo, pues hacer recíproca esa asistencia. No me molesta en lo más mínimo estar ahí, ni me enorgullece, ni me molesta, y ahora sí, como diría Echeverría, ni todo lo contrario. O sea, me parece la cosa más normal del mundo. Por cierto, la mayor parte del tiempo estuve platicando con Porfirio Muñoz Ledo, que hasta donde entiendo es uno de los partidarios más cercanos de Andrés Manuel López Obrador. Y no he visto que López Obrador lo haya desheredado, por así decirlo, después de eso. Lo que sí es cierto es que en efecto uno podría reclamarle a alguien como yo pertenecer a ese establishment político mexicano, más allá de Diego, no Diego, que es lo de menos. Yo creo que el reclamo podría tener cierto sentido, y más aún si alguien dijera, bueno, tú estuviste en el gobierno de Fox 2 años y medio, ¿qué tanto dices de que no eres parte del sistema? Pues justamente porque estuve en el gobierno de Fox 2 años y medio y porque dediqué buena parte de esos 2 años a tratar de romper el sistema, de romper con el pasado, de romper los monopolios sindicales y privados y corporativos que hay en este país, y que perdí esa batalla, justamente porque sé todo eso, porque lo viví, me salí. Y me salí por mi cuenta a tal grado que Fox me pidió en público que me quedara. Es la primera vez en el México moderno de un presidente de la República en una conferencia de prensa dice, y le estoy pidiendo a Castañeda que se quede. Le dije que no, porque soy muy necio. Pero no se acostumbra, ¿eh? Lo que es más, no hay otros. El juez, antes que la renuncia, la ignominia. Esa es la regla en nuestro país. Entonces, yo llegué a esa conclusión y desde entonces, pero desde afuera, montañas de Chiapas, no creo en eso. Y no creo en las insurrecciones de López Obrador. Desde fuera, pero por las urnas, ya, pacíficamente, dentro de la ley, pero cambiando las leyes para que se abran más cauces. Y eso es un poco lo que he tratado de hacer y lo que
tratando de hacer y por qué quizás no soy tan parte de ese establishment, y como le decía al amigo acá, por eso que nunca he sido miembro de ningún partido existente hoy en México, y ni pienso serlo, por cierto. Ya estoy muy viejo para empezar, pero esa sería un poco mi respuesta. No sé cómo andamos de tiempo. Como usted diga. Pues tomamos una última y para que haya tiempo de firmar los libros, ¿sí? Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Max Molina, soy estudiante de Derecho de octavo semestre. Mi pregunta va más en concreto a lo que mencionaba usted de una agenda ciudadana. Si bien es cierto que temas como la eutanasia, como matrimonios del mismo sexo, adopción, homosexual, son temas importantes y que finalmente no son discutidos por los partidos políticos, creo que no únicamente como tema de política pública, sino también como de una estrategia de campaña, en el supuesto de que independientemente de quién sea ese ciudadano que se lance como candidato a la presidencia independiente, creo que temas como la pobreza, el desarrollo, la inclusión social son importantes a tomar en cuenta, y no únicamente por el hecho de que los partidos políticos los tratan, no se deberían mencionar. Mi pregunta es la siguiente: en ese sentido, ¿no cree que es importante tocar estos temas, no únicamente por, como les mencionaba, de política pública, sino que también esas personas de las comunidades alejadas, que finalmente para ellos hablar de matrimonios homosexuales, hablar de eutanasia, tal vez no sean temas tan importantes como el hecho de qué voy a comer mañana, que finalmente la estrategia que utiliza no solo el PRI, sino todos los partidos políticos es la misma: darles una torta para que voten por mí en las campañas? En ese sentido, ¿cuál sería una estrategia de campaña de un independiente para combatir finalmente contra estas prácticas? Que pues finalmente no podemos pretender que únicamente con el apoyo de la clase media será suficiente para lograr una posible victoria en una candidatura a la presidencia. Creo que tienes toda la razón. El tema es quizás de tiempos y no de sustancia. Yo creo que ahorita lo que tiene que hacer alguien que crea en las candidaturas independientes para el 18 es establecer claramente la diferencia entre lo que puede o va a ser una candidatura independiente y lo que van a proponer los partidos. Yo no tengo una idea muy distinta de cómo combatir la pobreza y la desigualdad en México de lo que van a decir los demás candidatos de los partidos. Quizás pueda tener una idea un poquito más informada, simplemente porque siendo profesor y leyendo y escribiendo y dando conferencias, pues como soy un ocioso de esa manera y no un ocioso de la manera de los políticos profesionales, me entero de algunas cosas y ellos tienen una sensibilidad que quizás yo no tenga. Entonces, en ese sentido, puedo saber un poquito más, pero al final del día no tengo mucho más que decir, ni yo ni nadie, sobre estos temas que ellos. Puedo repetir lo mismo, pero lo que me parece a mí importante hoy es tratar de establecer la diferencia entre lo que piensa o lo que puede proponer una candidatura independiente y lo que no van a proponer los partidos. Ahora, hagamos un ejercicio aquí, porque ustedes son aquí un grupo justamente muy arquetípico del segmento de la sociedad que, por ejemplo, hizo posible la victoria del Bronco en Nuevo León, de Alfonso Martínez en Morelia, de Manuel Cloutier en Culiacán, de Pedro Kumamoto en Zapopan. No son ni mucho menos un microcosmos de la sociedad mexicana, totalmente de acuerdo contigo, no alcanza, pero sí son un sector altamente influyente en la sociedad mexicana, de la cual ustedes no son un retrato, pero sí son un elemento de vanguardia muy importante. Para ustedes son importantes, no les pregunto qué posición tienen al respecto, ese es asunto de cada quien. ¿Les parecen importantes estos temas de aborto, de drogas, de muerte asistida, de matrimonios gay, o les parecen temas secundarios? ¿A quién le parece que son temas importantes para ustedes? A ver, ¿dónde está el INE aquí? Bien, alcen el IFE. ¿Quién hay de IFE aquí? Ok, ahora, ¿a quiénes les parece que no son temas importantes? A ver, el IFE.
Creo que está muy claro, ¿no? Si hiciera la misma pregunta en otra parte, quizás la respuesta sería distinta. Pero lo que me parece importante es esto. Y por cierto, estoy casi seguro que si les preguntara qué piensan de cada uno de estos temas, estarían más bien a favor, mayoritariamente aquí todos. No quiero molestar al señor rector haciendo esas preguntas incómodas, pero sí la puede responder. Sí, yo a favor. Del aborto y de... Por supuesto, 100%. No estoy a favor del aborto, estoy a favor del derecho de la mujer de decidir libremente sobre su cuerpo, lo que ella decida, por supuesto que sí. Y por supuesto que estoy a favor de la legalización de la marihuana, me parece una aberración que tengamos esta política prohibicionista. Y por supuesto que estoy a favor de los matrimonios gay, que ya es una realidad, ya son una realidad en México, salvo que hay que litigarlo en muchos estados, que es injusto también, porque no se vale que en la Ciudad de México o en Morelos sí se pueda, sin litigar, y en varios estados, desconozco la situación de Yucatán, pero que aquí lo tienen que litigar. Quienes lo litiguen van a ganar, porque la Corte fue muy clara, pero hay que ir a litigarlo. El tema de la muerte asistida también es algo que yo sí estoy a favor, es la que tengo, yo ya firmé mi voluntad anticipada, pero la voluntad anticipada es bastante más fácil que lo otro, porque al final la voluntad anticipada le echas la pelota a alguien más. En cambio, la muerte asistida, pues es una decisión individual y tiene que ser consciente y tiene que ser muy lúcida, y a veces sí como que cascabelea uno, pero yo prefiero que el derecho exista y que cada quien decida, a que no se le dé el derecho a la gente a decidir libremente al final del día de su propia vida, sobre todo en condiciones pues ya que pueden llegar a ser muy adversas. Contestados ustedes, y gracias a todos por acompañarnos. Muchísimas gracias.